Estimadas, estimados, un cordial saludo. Paso a presentar la siguiente cápsula de matemática, que tiene que ver con división de fracciones. Primero, el objetivo de la clase es básicamente identificar la división de fracciones, ver procedimientos, algunas cosas asociadas y activar conocimientos previos igualmente. Para eso tenemos ciertas palabras clave que son saber lo que es un numerador, un denominador, qué son los factores, qué es un producto. Ya, eso vamos a ver. Entonces comencemos con la presentación. División de fracciones. Ya, acá queremos ver básicamente dos cosas. Primero vamos a ver una activación del contenido o conceptos previos que tienen que ver o tienen relación directa a lo que nosotros queremos ver, que es la división de fracciones. Básicamente recordar lo de las clases anteriores y empezar a establecer procedimientos. Entonces comencemos. Lo primero, para activar conocimientos, se plantea la siguiente pregunta, chiquillos. ¿Qué es la división de fracciones? Acá dice, a diferencia de la operación matemática que conocemos como división, la que conocían división de números naturales, en la división de fracciones no se realiza una repartición, sino una multiplicación, la cual es una multiplicación cruzada entre los numeradores y denominadores de las fracciones involucradas. Por lo tanto, aquí hay la primera diferencia que tenemos que claro. Nosotros conocemos la división como una operación matemática entre dos números, donde hay un numerador y un denominador, en donde el numerador me indica básicamente cuántas partes ocupo de la repartición que hice, y el denominador me indica cuántas partes se repartió, en cuántas partes iguales se repartió aquella operación. ¿Ya? Pero acá, en cambio, la división de fracciones presenta una operación diferente que básicamente se puede traducir en una multiplicación cruzada, como acá se dice. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos claro, lo vamos a aclarar cuando hagamos procedimiento. Lo segundo que tenemos que claro es básicamente la simbología matemática que ocupamos para simbolizar esta operación llamada división. Hay varias, una es el slash, otra es un óvalo, una velio, disculpen, un óvalo, y la otra puede ser dos puntos, depende de cada uno. Yo en general me varío entre una y otra, en general ocupo el slash siempre, ¿ya? Eso en general, dos cosas. Saber la diferencia entre la división común de la división de fracciones y ver qué signo ocupamos. Entonces, vamos a ver tipos de fracciones. Recordemos un poquito cosas antiguas. Según lo que vimos en la clase anterior, como activación de contenido, dijimos que había diferentes tipos de fracciones. Un primer tipo de fracciones eran aquellas que tenían un numerador menor al denominador, que se llamaban fracciones propias. Esta se caracteriza por no tener parte entera, ser solamente una fracción. El segundo tipo de fracción que conocimos y ya tenemos medianamente claro son las llamadas fracciones impropias. Que acá, como ven, un ejemplo 9 partido por 6 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia del primer ejemplo, el numerador es mayor al denominador. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que esta fracción va a tener parte entera. Por lo tanto, yo voy a poder hacer una conversión de este registro a una cosa llamada fracción mixta. Ya la que se presenta acá. La fracción mixta es una fracción impropia en el fondo, que básicamente me enseña la forma explícita la parte entera y la diferencia de la parte fraccionaria. ¿Ya? Esas son las tres tipos de fracciones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver aplicaciones de la división de fracciones a partir de este tipo de fracciones, propia, impropia y mixta. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cómo aplicar la división en los diferentes tipos de fracciones? Veamos un ejemplo que se llama caso 1, que es cuando yo multiplico, disculpen, yo divido dos fracciones de tipo propia. Por ejemplo, 4 quintos dividido por 3 novenos. ¿Ya? Recuerden siempre que la fracción es propia, el numerador es menor al denominador. Por lo tanto, yo aplico la división, hago una especie de multiplicación cruzada. Numerador con denominador arriba, denominador con numerador abajo. Y ahí me queda básicamente que 4 quintos dividido por 3 novenos es lo mismo que 36 partido por 15. ¿Ya? Acá una cosa que también tienen que tenerlo claro, siempre los resultados tienen que estar expresados en su forma irreductible, es decir, aquella fracción que no puede ser descompuesta o no puede seguir siendo factorizada. Para eso vamos a aplicar la factorización. Por ejemplo, 36 partido por 15 puede ser factorizada por 3. Si factorizo por 3, es decir, divido el numerador y el denominador en forma simultánea por 3, obtengo que esa fracción es igual a 12 partido por 5. Como el numerador 12 es mayor al denominador 5, estoy en presencia de una fracción impropia como resultado. Y estas se pueden expresar en otra forma, en forma mixta. ¿Cómo lo hacía? Había una fórmula que básicamente me decía que yo tenía que dividir el denominador y el numerador en parte entera. Y lo que me sobraba lo tenía que componer en una fracción. Por ejemplo, acá yo digo, el 5, ¿cuántas veces cae en el 12? En parte entera, cae dos veces. Por lo tanto, la parte entera va a ser 2. ¿Qué es lo que me queda del 12? Me queda, del 12 me quedaría 12 menos 10, es decir, 2. Y eso me quedaría en la parte superior
de la fracción o la parte fraccionaria. Por lo tanto, 12 partido por 5, que es una fracción impropia, la puedo convertir en fracción mixta y sería igual a 2 enteros, 2 quintos. ¿Ya? Recuerden eso, lo vamos a recordar siempre. Siempre va a estar presente en el resultado. Entonces, cuando yo haga una división, equivalentemente a lo que haga con multiplicación, puede haber un resultado que yo lo tengo que simplificar o que yo lo pueda convertir a fracción mixta, dependiendo de lo que me resulte. Y vamos al segundo caso. Caso 2, que yo puedo aplicar la división de fracciones entre fracciones impropias. Por ejemplo, tengo 7 tercios dividido por 7 cuartos. De nuevo, si aplico la división como una multiplicación cruzada, me queda 7 por 4 arriba en el numerador y 3 por 7 abajo en el denominador. Eso me queda 7 por 4, 28 como numerador, 3 por 7, 21. Nuevamente, 28 partido por 21 puede ser simplificado. Sí, yo lo puedo simplificar por 7. Si yo lo simplifico por 7, es decir, tanto el numerador como el denominador lo divido en forma simultánea por 7, me queda que 28 partido por 21 es lo mismo que 4 tercios. Y de nuevo analizo. Como el numerador es mayor al denominador, estamos en presencia de una fracción impropia, por lo tanto la puedo expresar en forma mixta. Y como dijimos, es básicamente el numerador lo divido al numerador en parte entera. Y me pregunto, ¿cuántas veces cae el 3 en el 4 en parte entera? Cae una. ¿Cuánto me sobra? 1. Por lo tanto, 4 tercios expresado en fracción mixta sería un entero, un tercio. Y ese sería el resultado que debería ser. Tener claro eso. Repito, siempre los resultados yo tengo que analizar dos cosas. Si lo puedo expresar en otro registro, por ejemplo fracción mixta, o al revés, la mixta ponerla impropia, y ver si la fracción que me resultó es irreductible, si tengo que simplificar o no. Y el tercer caso posible sería aplicar la división de fracciones a fracciones mixtas. Por ejemplo, tengo 3 enteros 1 medio dividido por 2 enteros 3 cuartos. Lo primero que tengo que hacer acá es llevar a un registro común. Es decir, voy a transformar ambas fracciones mixtas a fracciones impropias. Voy a hacer la conversión al revés. Ahora voy a transformar lo mixto a impropio. ¿Qué digo? La transformación de mixta a fracción impropia. Dice básicamente en la parte entera, multiplícala por el denominador y súmale el numerador. Y eso déjalo arriba. Y mantén el denominador. Por ejemplo, 3 enteros 1 medio, al transformar la fracción mixta, sería parte entera 3 por el denominador 2, 3 por 2, más el numerador 1. 3 por 2, 6 más 1, 7. Eso queda en el numerador. Y mantengo el denominador, el 2. Por lo tanto, yo puedo decir que, para la otra fracción, 2 enteros 3 cuartos hago lo mismo. Parte entera por denominador, 2 por 4, más numerador, 2 por 4 más 3, 11. Y eso quedan en los numeradores. Y los denominadores se mantienen. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Que 3 enteros 1 medio dividido por 2 enteros 3 cuartos es lo mismo que, por un lado, 7 medios, que sería la fracción impropia correspondiente a la fracción mixta dada por 3 enteros 1 medio, dividido por 11 partido por 4, que sería la fracción impropia correspondiente a la fracción mixta dada por 2 enteros 3 cuartos. Y ahí hago lo de siempre, la multiplicación que se estableció de tipo cruzada. Por una parte 7 por 4 arriba, en el numerador, y por otra parte 2 por 11 en el denominador, abajo. Eso me queda 28 partido por 22. Y lo mismo pregunto, ¿será irreductible esa fracción? No, porque puedo simplificar. Puedo simplificar arriba y abajo en forma simultánea por 2, es decir, dividir arriba y abajo en forma simultánea. El 2 en el 28 cae 14 y en el 12 cae 11, o sea, me queda 14 por 11. 14 dividido en 11, disculpen, como resultado. Nuevamente, es una fracción impropia, por lo tanto la puedo convertir a fracción mixta, según lo que hemos visto anteriormente, o el proceso inverso que acabamos de hacer. Y me queda que 14 partido por 11 es igual a 1 entero, 3 partido por 11. Ese es el resultado. Y eso es básicamente lo que se plantea, ¿ya? Entonces, en base a eso, se plantea una actividad a resolver de 6 ejercicios, o 6 letras, ¿ya? Pero antes de eso, a mí me gustaría un poquito aclarar un poco en la consideración de la división de fracciones como el inverso de la multiplicación de fracciones. Por eso veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Entonces voy a ver como ejemplo esto. Por ejemplo, tengo 2 quintos dividido por 7 tercios. Es una división de fracciones. Y yo quiero asumir esta división de fracciones como la operación inversa, que así es específicamente como se define la división de fracciones, como la operación inversa a la multiplicación de fracciones. Por lo tanto, tengo 2 quintos dividido por 7 tercios. ¿A cuánto será igual eso?
Entonces, ¿qué es lo que digo? Como esta operación es inversa a la multiplicación, yo lo que me tengo que preguntar es el camino inverso, cómo vuelvo atrás, ¿ya? ¿Cómo yo vuelvo atrás? ¿Cómo yo obtengo de esta operación la operación inversa? Es decir, ¿qué tengo que hacer? La pregunta es específicamente, ¿por cuánto yo tengo que multiplicar 7 tercios para obtener 2 quintos? Eso sería al revés, ¿ya? De nuevo, 2 quintos dividido por 7 tercios es el camino de la división. Y si yo considero esta división como una operación o sea, una multiplicación de fracciones inversa, lo que yo tengo que preguntar es, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 7 tercios para que me dé 2 quintos? Y como ven, para que me dé 2 quintos, primero tengo que sacar el 7 de arriba. Por lo tanto, lo que yo voy a multiplicar, le voy a multiplicar un 7 abajo. Y tengo que sacar ese 3 de abajo. Por lo tanto, lo primero que tengo que saber es que voy a multiplicar por 3 arriba para sacar el 3 de abajo. Y por 7 abajo para sacar este 7 que está acá arriba. Y además tengo que saber que esto me tiene que dar 2 quintos. Por lo tanto, tiene que aparecer un 2 arriba y un 5 abajo. Para que me dé efectivamente 7 tercios multiplicado por esta fracción que estoy buscando, 2 quintos. Si se dan cuenta, me quedó una fracción que está dado por 3 por 2 arriba en el numerador y 7 por 5 en el denominador. Es decir, tengo una fracción que es 6 partido por 35. 3 por 2, 6, 7 por 5, 35. Esta fracción, que es la que me da respuesta por cuánto tengo que multiplicar 7 tercios para obtener 2 quintos, es decir, el camino inverso a la multiplicación de fracciones, es 6 partido por 35. Y esta fracción es exactamente lo que da resultado a esta multiplicación, disculpen, esta división de fracciones, que es 2 quintos dividido por 7 tercios, tiene que dar 6 partido por 35. ¿Ya? La cosa es como, ¿qué procedimiento está detrás o qué procedimiento explícito yo puedo hacer para obtener eso? Veamos. Disculpen. No. Entonces, esa es la pregunta. Aquí tengo dos cosas. Primero, tengo 2 quintos dividido por 7 tercios y yo sé que me da 6 partido por 35. La pregunta es, ¿cómo me da este 6 partido por 35? ¿Qué procedimiento tengo que hacer para poder lograr este resultado? Que es efectivamente el resultado de esta división. Tengo dos posibilidades. La primera, tomo 2 quintos dividido por 7 tercios y hago una multiplicación cruzada, que es lo que hicimos básicamente anteriormente en los ejemplos. Multiplico numerador con denominador y lo pongo arriba. Y multiplico denominador con numerador y lo pongo abajo. Me queda 2 por 3 arriba y 5 por 7 abajo. Eso es 6 partido por 35. Por lo tanto, ese es el primer procedimiento que yo puedo aplicar para resolver divisiones de fracciones. Multiplicar cruzado, aunque parezca contradictorio. Pero hay una segunda posibilidad, que es un ordenamiento, que es 2. Tengo 2 quintos dividido por 7 tercios. ¿Qué es lo que hago yo? La primera fracción involucrada la dejo tal cual. Disculpen. Pero yo volteo la segunda fracción. En vez de poner 7 tercios, pongo 3 séptimos. Y es una multiplicación. Por lo tanto, aplico lo que yo sabía de la multiplicación. Multiplico en forma horizontal. Numerador con numerador y denominador con denominador. Me queda 2 por 3 arriba, 6. Y 5 por 7 abajo, 35. Efectivamente, este es el segundo procedimiento que yo planteo para resolver este tipo de división de fracciones. ¿Ya? Eso en general. ¿Ya? Con eso, la idea es que podamos resolver algunos ejemplos que aparecen acá, que son los ejercicios planteados. La cosa es que ustedes veanlo en casa, revísenlo, aplíquenlo y cualquier cosa, cualquier duda, los mails de los profesores los tienen. El mío particular es fernando.loncon@colegio San Damián y cualquier cosa dentro de lo posible o lo más pronto posible les voy a responder. ¿Ya? Les dejo esta cápsula, estudienla y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.